contamos con la presencia de Agustina Vázquez, que es abogada por la Universidad de Buenos Aires y doctora en Ciencias Jurídicas por la Universidad del Museo Social. Es docente en UBA, en Universidad de Palermo, y docente investigadora en UFLO. Se desempeña además como asesora legal del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. Contamos además con la participación de Eugenia Berreta y Nazarena Gentile. Ambas son estudiantes de abogacía en UFLO y participaron ya de numerosas iniciativas de investigación en nuestra universidad. Les damos lugar y les damos una vez más la bienvenida a todos y a todas las que están asistiendo. Muchísimas gracias, Lucía, Hernán, Melina, por supuesto Victoria, y el excelente trabajo que hacen todos los días desde la Secretaría de Investigación. Yo tengo el placer de presentar a dos investigadoras, una investigadora que se está estrenando en el día de hoy, y qué mejor ámbito que la Semana de la Investigación de nuestra Casa de Estudios, de la Universidad de Flores, y por supuesto ya conocida, con mucha menos timidez esta vez, Nazarena Gentile. Proponemos hoy discutir un tema que es de absoluta actualidad y que creo que a ninguno de nosotros nos va a resultar realmente indiferente, como es la responsabilidad de las empresas por la vacunación. Yo brevemente me voy a permitir compartir, y les pido a Nazarena y a Eugenia que por favor habiliten micrófono para ir empezando a hacer sus intervenciones. Lo que nosotros vamos a plantear es pensar la vacuna como un nuevo territorio de las disputas empresariales que tengan impacto en materia de derechos humanos. Como ustedes ya conocen, dentro de la Universidad de Flores, en la actualidad tenemos dos proyectos de investigación sobre empresas y derechos humanos. Un primer proyecto que se encuentra extendido en este momento, que es aquel que aborda empresas y derechos humanos sobre la dimensión de la discriminación, cómo las conductas empresariales deben observar normas de derechos humanos para evitar incurrir en conductas de discriminación. Y un segundo proyecto que se centra más en la índole institucional, en el diálogo entre instituciones internacionales, que está siendo codirigido en la actualidad por el doctor Juan Esteban Osorio, que es sobre el diálogo entre los principios rectores de Naciones Unidas sobre empresas y derechos humanos y los órganos de tratado, la jurisprudencia de los 8 órganos de tratados que funcionan en el seno del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Pero para centrarnos en la disertación del día de hoy, a modo de estar todos en la misma página y permitir que Nazarena y Eugenia puedan abordarlo con más detalle, yo me permito traer aquí a colación que nosotros estamos estudiando los principios rectores sobre empresas y derechos humanos, que no son más que la síntesis de un movimiento internacional que nosotros encontramos los primeros atisbos en la década del 70, cuando se empieza a hablar dentro de Naciones Unidas sobre el derecho al desarrollo. En este sentido, empezamos a ver que hubo una preocupación primero por el derecho al desarrollo, luego por la protección ambiental, la conferencia de Río y luego Río +24, marcan más o menos el rumbo. También recordemos que en el año 2000 se crea el Pacto Global de Naciones Unidas, que es una instancia de diálogo entre la organización internacional y el sector privado. Pero en paralelo a que se estaba iniciando, dando comienzo al trabajo del Pacto Global dentro de Naciones Unidas, estaban fracasando los viejos objetivos del desarrollo del milenio. Y no es en vano que el fracaso de los objetivos de desarrollo del milenio, los planes desarrollistas de las Naciones Unidas para comenzar el nuevo milenio, son tan parecidos discursivamente a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que en la actualidad los ODS son aquellos que están marcando el camino
para el desarrollo de una agenda común de desarrollo dentro de la comunidad internacional. Sin embargo, nuestro proyecto de investigación, como se centra en advertir, en primero estudiar y luego advertir cuáles son los principales desafíos de la aplicación de una agenda de derechos humanos en la conducta empresarial, nosotros nos permitimos entender que los principios rectores de Naciones Unidas, que fueron creados en el 2011, luego del estudio del profesor Jan Ruggie, dieron el soporte, la armazón suficiente para que empresas y de derechos humanos tengan un lugar de preponderancia en la agenda de Naciones Unidas. Porque si bien desde el 2015 nosotros encontramos que los esfuerzos desarrollistas de Naciones Unidas giran en torno a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, los Objetivos de Desarrollo Sostenible no están pensando cómo abordar la conducta empresarial para que sea no solamente responsable, sino respetuosa de los derechos humanos y, más importante aún, preventiva de los daños a los derechos humanos que puedan incurrir. Sin embargo, todo lo que sucedió en el ámbito de Naciones Unidas, no podemos decir que tuvo la misma efectividad o se tradujo de la misma forma al ámbito interamericano. La jurisprudencia dentro del ámbito de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la relación con la conducta empresarial y la afectación de las empresas a los derechos humanos, sinceramente da para una investigación en sí misma. Piensen que en la actualidad la jurisprudencia de la Corte Interamericana ya hay 25 casos en contra de la República Argentina y tenés las instancias de comisión y corte, los informes admisibilidad a fondo y luego los casos. No estamos hablando de una jurisprudencia de corte tan frondosa, pero sí tenemos muchísimos casos a nivel de admisibilidad donde los estados han reconocido que la conducta empresarial no regulada, no controlada, no fiscalizada, no reparada, implica un daño a los derechos fundamentales de los ciudadanos. Y en este sentido, el año pasado, la Red Escalatoria de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y Ambientales de la OEA publicó su primer informe sobre empresas y derechos humanos. A su vez, dentro del seno de la Comisión Interamericana, el año pasado, Resolución 1/2020, se exhorta a los estados a tomar políticas públicas que protejan a los grupos en situación de vulnerabilidad contra los efectos más nocivos de la pandemia, fundamentalmente efectos de problemas de acceso económico, las pérdidas de empleo y obviamente el acceso a la salud. Sin embargo, ya en la resolución 1/2021, nosotros encontramos un llamado de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos pidiendo a los estados y a todo otro institución o persona que esté relacionada su ayuda para el manejo eficaz de la pandemia. Y ya con esto yo me callo y las dejo con Eugenia. Eugenia, ¿querés compartir vos? ¿Te parece? Dale, perfecto. Bueno, muy bien, muchas gracias a todos por estar presentes. Este trabajo pone en foco el papel que tienen que afrontar los estados y las empresas en materia de derechos humanos y el comportamiento de estos en miras de las obligaciones básicas en términos sanitarios. Durante los últimos meses ha existido un fuerte debate acerca de la obtención de las vacunas para proteger y propagar el contagio del COVID-19 a nivel mundial, ¿no? Dejando expuesto el manejo por parte, como bien dijo Agustina, de las empresas y los estados. El papel de los estados frente a la protección de derechos humanos ha sido muy cuestionado, siendo este el responsable de garantizar el recurso indispensable para proteger la seguridad humana, entendiendo la seguridad humana como un todo interrelacionado con la dignidad humana y con el cuidado de la vida. Tomando en cuenta los principios rectores es que surge este trabajo de investigación y también los llamamientos de los órganos protectores de derechos humanos a nivel internacional. En cuanto al manejo de esta multicrisis, que ha crecido rápidamente,
dejando así una brecha en quienes pudieron hacer frente de una manera más rápida y quienes hoy en día siguen padeciendo la misma. Bueno, como todos bien saben, a fines del 2019 se advierte en el mundo la existencia de casos de una neumonía típica en la ciudad de Wuhan, China, un evento que sin duda paraliza y lleva una incertidumbre a nivel mundial. La Organización Mundial de la Salud despliega en el mes de febrero del 2020 un relevamiento en conjunto con China, con la participación de expertos de Alemania, Canadá, Estados Unidos, Japón, Nigeria, la República de Corea, Rusia y Singapur. El relevamiento se centró en realizar una visita de estudio en varias ciudades, entre ellas Beijing y Wuhan. Pocos días después, la Organización Mundial de la Salud publica este Plan Estratégico de Prevención y Respuesta de la Comunidad Internacional. Y llegado el 11 de marzo, se declara al COVID, como todos sabemos, una pandemia. Bien, la propagación del virus ha demostrado que sin duda no discrimina barreras y que crece a nivel mundial rápidamente, lo cual ha dejado expuesto en más de varias situaciones que los sistemas de salud tienen diferentes crisis. Y surge la necesidad de mejorar tanto las infraestructuras como también la compra de insumos y el contar con una vacuna que ponga fin a esta vorágine. Crear una vacuna de una manera ágil sin duda fue la prioridad, dejando a muchos estados en una situación crítica en cuestiones de tecnología para su producción y económica para su compra. Es aquí donde el derecho humano a la salud y a la vida se encuentra en la cornisa para muchos de los individuos a nivel mundial. Los estados menos desarrollados y sin recursos no pueden acceder a la producción y a la compra de estas vacunas, y bueno, y hacer frente a esta pandemia, ¿no? Son incapaces de garantizar la protección y la seguridad humana. En el centro de esta cuestión está la salud de millones de personas y países que se encuentran en una extrema vulnerabilidad en materia de salud, que no tienen el respaldo económico para sobrellevar las políticas y prevenciones del cuidado debido que bien recomienda la Organización Mundial de la Salud para paliar la pandemia. Esto advierte una gran brecha, como ya dijimos, entre los países que cuentan con herramientas para poder hacer frente a esta multicrisis versus países que se encuentran fuera del alcance de los recursos de inmunización ante el virus y todo lo que ello trae consigo, ¿no? Bien, la pandemia COVID, como sabemos, ha traído innumerables consecuencias, no solo en lo que se respecta a lo sanitario, sino también económicas y sociales que se proyectan a escala mundial. Los estados, por su parte, tomaron medidas a fin de aminorar esta situación del contagio del virus hasta la llegada de la apreciada vacuna, restringiendo así derechos y libertades fundamentales de las personas, comenzando por el aislamiento social, luego por el cierre de fronteras y la suspensión de actividades tanto económicas y educativas, entre otras. Estas medidas implementadas a pos de proteger la salud de las personas tuvieron repercusiones en los distintos sistemas de protección de derechos humanos, quienes brindaron recomendaciones en casos particulares. Por un lado, el Sistema Universal de Derechos Humanos, mediante el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, ha dictado declaraciones, resoluciones y orientaciones, como bien dijo Agustina, a los estados donde ha expresado, como tienen en firmina, que la pandemia COVID-19 amenaza con desbordar los sistemas públicos de atención sanitaria, cosa que quedó expuesto y que todos sabemos, y que esto está teniendo efectos devastadores en todo el mundo. Tanto en las esferas de la vida como en la parte económica y la seguridad social, la educación y la producción de alimentos. Como bien sabemos, han fallecido ya decenas de miles de personas, entre ellas el personal médico y de enfermería que están encargándose del tratamiento médico en primera línea. También hubo llamamientos a parte del Comité de Derechos
económicos, sociales y culturales por parte del Comité de Derechos de los Niños, ¿no? Que también han emitido un pronunciamiento sobre el grave efecto, las multicausales, que pueden estar ocasionando a los niños las restricciones de sus derechos, por lo que se hizo un llamado a los estados para proteger a este grupo en situación de vulnerabilidad. Por otro lado, el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, como bien nombró Agustina, en la resolución Pandemia y Derechos Humanos en las Américas, la resolución advierte un impacto negativo en estos grupos en situación de vulnerabilidad, que son grupos que han sido discriminados históricamente y excluidos. Por ejemplo, personas con discapacidad, personas con patologías y afecciones preexistentes, mujeres, niños, adolescentes, pueblos indígenas, personas afrodescendientes, personas con trabajo informal, personas en situación de calle y pobreza extrema, personas del colectivo LGBTI, profesionales de la salud, periodistas y personas privadas de su libertad. Las personas antes mencionadas se encuentran en una situación de vulnerabilidad especial y resulta necesario una atención prioritaria en la defensa y protección de sus derechos. Bueno, como saben, los principios rectores de las empresas y derechos humanos de las Naciones Unidas, este año se cumple el 10º aniversario de estos principios sobre empresas y derechos humanos. Estos principios fueron desarrollados el 16 de junio del 2011, como bien comentó Agustina, por el representante especial del secretario general de la ONU, y aprobados por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas por unanimidad. El propósito de estos principios constituye en la primera normativa global para prevenir y reparar las violaciones de derechos humanos relacionadas con la actividad empresarial. Tiene lineamientos generales que son las actuales obligaciones de los estados por respetar, proteger y cumplir los derechos humanos y las libertades fundamentales, el papel de las empresas como órganos especializados de la sociedad que desempeñan funciones especializadas y que deben cumplir con las leyes aplicables y respetar los derechos humanos. Las necesidades de los derechos y obligaciones se hallan acompañadas de los recursos adecuados y efectivos para el caso de su incumplimiento. Estos principios rectores se aplican a todos los estados y a todas las empresas, tanto transnacionales como de otro tipo, con independencia de su tamaño, sector, ubicación, propietarios y estructura. Estos principios rectores deben entenderse como un todo coherente y ser interpretados individual y colectivamente en términos de sus objetivos de mejorar las normas y prácticas en relación con las empresas y los derechos humanos, a fin de obtener resultados tangibles para personas y comunidades afectadas, y contribuir así también a una globalización social sostenible. Estos principios buscan prevenir y abordar los abusos de los derechos humanos relacionados con la actividad empresarial. Proporcionan un marco autoritativo global para que los deberes del Estado y la responsabilidad de las empresas. Surge aquí la obligación de los estados en proteger los derechos humanos y hacer respetar, ya que las empresas son un rol fundamental en las sociedades y se rigen bajo sus normas. Entre ellos se encuentran el derecho humano, y en este caso, desde que exista una vulneración, deben ser reparadas por esto. Los estados, como sabemos, deben proteger y garantizar los derechos humanos de la población y abstenerse de la violación de estos. Son derechos reconocidos internacionalmente. El Estado en primera instancia tiene que velar por respetar los derechos humanos, pero así también, como bien dijo Agustina, observar que las empresas bajo su órbita respeten la debida diligencia. Los principios rectores aplican de manera no discriminatoria y respetando atención especial a los derechos y necesidades y problemas que surjan en personas pertenecientes a grupos y poblaciones con mayores riesgos de vulnerabilidad o marginación. Establecen la responsabilidad por parte de las empresas del respaldo de los derechos humanos, entendiendo que es una norma de conducta global aplicable para todas las empresas donde quiera que operen. Y es aquí donde nosotros vemos el deber de diligencia, perdón, la termina, en materia de derechos humanos. La debida diligencia
como bien está escrito, debe incluir la evaluación del impacto real y potencial. Debe abarcar todas las consecuencias negativas de las empresas, tanto en sus propias actividades o que guarden relación con las operaciones, productos o servicios prestados por ellas. Las empresas no deben ser ajenas a analizar los efectos diferenciados que tendrían sus políticas y actividades para grupos en situación de vulnerabilidad, como los que ya hemos nombrado: personas mayores, personas con patologías preexistentes, mujeres, niños, adolescentes, pueblos indígenas, personas con discapacidad, personas afrodescendientes, personas del colectivo LGBTI, profesionales de la salud, personas privadas de su libertad. En cuanto a este debate acerca de la obtención de vacunas del COVID-19, pareciera que la debida diligencia no estaría siendo considerada como tendría que serlo por las empresas creadoras de este insumo. Es a lo que yo creo personalmente, que las empresas han puesto sus intereses por sobre los derechos humanos, lo que denota la desigualdad en la asignación y el acceso a este bien tan preciado que es la vacuna, vendiéndose al mejor postor, y en este caso los países con mejores condiciones económicas obtuvieron una cantidad mayor, mientras que los países pobres quedaron relegados de alguna manera. En cuanto a las vacunas, particularmente el Comité de Derechos Económicos y Sociales y Culturales hizo una declaración sobre la vacunación asequible contra la enfermedad del coronavirus y la cooperación internacional y la propiedad intelectual, donde lamenta un enfoque nacionalista por parte de los estados que tienen acceso a ella, ya que esta actuación incumple con la obligación extraterritorial de los mismos para evitar que los estados que estén menos adelantados se queden atrás. Los estados tienen que cooperar a nivel mundial y garantizar el acceso adecuado a las vacunas y a la información relacionada con esta. La salud es un derecho humano y es indispensable para el uso y goce de otros derechos, ya que los mismos son indivisibles. La producción y distribución de la vacuna, de este bien tan preciado para la salud y para la seguridad humana, debe ser organizado y recibir cooperación internacional, entendiendo que esto enmarca el compartir el progreso científico alcanzado. Bueno, la propiedad privada. El secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, expresó: entiendo que las empresas necesiten asegurar que sus inversiones sean rentables. No pido ninguna expropiación, lo que estoy pidiendo es justicia en la forma que se gestionan las cosas y un mecanismo de cooperación que permita a las empresas obtener los beneficios razonables que deben obtener, pero al mismo tiempo se duplica la capacidad de producción y que todos aquellos que tengan la capacidad para hacer estas vacunas tengan las condiciones para hacerlo. No obstante, al reconocimiento bien merecido por la investigación y el desarrollo que deben tener tanto las entidades públicas y privadas que desarrollaron este bien tan preciado que es la vacuna, el Comité de Derechos Humanos y Sociales hace referencia en su declaración de vacunas asequibles contra la enfermedad del coronavirus que los derechos de la propiedad intelectual son un producto social y que tienen una función social, por lo que todos los estados que suscribieron al Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales tendrán el deber de evitar que los regímenes de propiedad intelectual y patentes atenten al disfrute de los derechos antes mencionados y en el pacto mencionados. La salud pública debe ser protegida y el régimen de propiedad intelectual se debería interpretar y aplicar a favor de los estados para que los protejan. Los estados adoptaron por consenso la declaración de Doha sobre los ADIP, el aspecto del derecho a la propiedad privada y la salud, en su cuarta conferencia ministerial de la OMC, la Organización Mundial del Comercio, en el 2011. Es por ello que las empresas deben poner por sobre sus intereses económicos el derecho a la propiedad intelectual, los derechos humanos. Entonces, los derechos económicos
por los derechos humanos por sobre cualquiera sean los derechos, el bien que quiera recuperar la empresa. Los derechos humanos como son inherentes, y la salud y la actividad de estas vacunas del COVID-19 tienen que los estados encargarse de alguna manera de velar por el cumplimiento, tanto nacional como extraterritorial, en la prevención y la vulnerabilización de los derechos humanos. No se pueden violar los derechos humanos si nunca te comprometiste a cumplirlos, ¿no? Este meme dice mucho. El director general de la OMS ha publicado que hay suficientes dosis de vacunas en todo el mundo para reducir la transmisión de la enfermedad, pero que es necesario usarlas en los lugares adecuados y con las personas adecuadas, priorizando tanto al personal sanitario y al personal en riesgo. Las empresas farmacéuticas tienen que respetar este derecho a la salud y a la vida, y los principios de igualdad y no discriminación deben respetarse, y la distribución de vacunas debe darse en primera instancia a todos los grupos que se encuentren en vulnerabilidad a nivel mundial. Ahora los voy a dejar con Nazarena, que va a hablar del caso de la Unión Europea que llevó a AstraZeneca a los tribunales. Gracias, Eugenia. Buenas tardes a todos. Como bien dijo Auge, yo les voy a hablar sobre el conflicto entre la Unión Europea y la empresa AstraZeneca. En agosto del 2020, la Unión Europea firmó un contrato con AstraZeneca por 300 millones de dosis de su vacuna. En los primeros 3 meses del 2021, según la Comisión Europea, arribaron solo 30 millones de inyecciones cuando debieron haber arribado 90 millones de dosis. En el segundo trimestre de ese año, AstraZeneca informó que solo podía administrar 70 millones de las 180 millones de dosis prometidas. La Comisión y los Estados miembros de la Unión Europea abordaron inmediatamente este asunto con la empresa con el fin de garantizar una entrega rápida de un número suficiente de dosis. A la falta de un arreglo satisfactorio, la Comisión decidió iniciar el 19 de marzo un procedimiento de resolución de litigios para llegar a un acuerdo sobre el camino a seguir. Sin embargo, este procedimiento no supuso un aumento del número de las entregas. La empresa AstraZeneca tampoco logró desarrollar una estrategia creíble para garantizar el cumplimiento de sus compromisos contractuales. Es por ello que la Comisión Europea inició un procedimiento judicial. Este trámite siguió una doble vía. En primer lugar, la Comisión inició un procedimiento de orden de emergencia, cuyo objetivo fue que el tribunal belga reconociera la urgencia de las entregas, dada la necesidad de la vacunación en los países, y ordena a la empresa a entregar las dosis necesarias. En segundo lugar, un procedimiento sobre el fondo, en donde se les solicitó a los jueces evaluar los derechos y obligaciones de ambas partes. La Comisión solicitó en este procedimiento que el tribunal reconozca que la empresa no respetó sus obligaciones contractuales frente a la Comisión y los Estados miembros. La empresa AstraZeneca centró su defensa argumentando que había cumplido plenamente su acuerdo con la Unión Europea y esperaba resolver la disputa lo antes posible. La compañía sostuvo que el contrato solo obligaba a hacer su mejor esfuerzo para cumplir con los pedidos de la Unión Europea. A su vez, AstraZeneca señaló que los suministros provienen principalmente de Estados Unidos y Sanofi en Bélgica, e indicó problemas en la producción en la planta belga. La compañía reconoció que su acuerdo con la Unión Europea permitía la opción de abastecer a Europa desde los sitios del Reino Unido, pero solo una vez que el Reino Unido tuviera suministros suficientes. Sin embargo, la Unión Europea sostuvo que en su contrato se identificó una serie de plantas, tanto en los Estados miembros de la Unión como en el Reino Unido, donde la entidad geopolítica podría abastecerse. Por la urgencia del caso, el tribunal obviamente decidió tratar inmediatamente el asunto. Se resolvió que AstraZeneca violó el acuerdo al no utilizar todos los sitios de fabricación a su disposición,
para fabricar y entregar las vacunas a los Estados miembros, especialmente el sitio ubicado en el Reino Unido. Al priorizar el Reino Unido sobre la Unión Europea, también violó su garantía de que no había ninguna obligación en conflicto en el término de los acuerdos con la Unión Europea. Debido a estas infracciones, el Tribunal de Primera Instancia de Bruselas le ordenó a AstraZeneca que entregue a la Unión Europea y a sus Estados miembros 50 millones de dosis en 3 plazos. La empresa debía entregar 15 millones de dosis al 26 de julio, 20 millones de dosis al 23 de agosto y 15 millones de dosis al 27 de septiembre. Además, en el fallo se incluyó una penalización de 10 euros por cada dosis no administrada a su debido tiempo. Sin embargo, la Comisión Europea quería mucho más de lo que ordenó el tribunal y quería un total de 120 millones de vacunas entregadas para fines del 2021 y 300 millones de dosis para fines de septiembre. Actualmente, si mal no recuerdo, fue el viernes, la Unión Europea y AstraZeneca alcanzaron un acuerdo que pone fin al litigio y garantiza la entrega de las dosis restantes de la vacuna COVID-19 a los Estados miembros, según los términos del acuerdo de compra anticipada celebrado en agosto del 2020 con AstraZeneca, y en este acuerdo de conciliación se prevé el firme compromiso de AstraZeneca de entregar alrededor de 100 millones de dosis hasta el final del segundo trimestre, 135 millones de dosis para fines de 2021, dividido en 60 millones de dosis para fines del tercer trimestre y 75 millones de dosis para finales del cuarto trimestre. Las dosis restantes, que constituyen el número de 65 millones, serán entregadas para fines de marzo del 2022, lo que elevará el número total de dosis entregadas a los 300 millones de dosis, según lo acordado en el contrato original. Muchísimas gracias, Euge y NASA. Yo ahora les propongo que hagamos un pequeño momento de diálogo y, por supuesto, abrirlo a que nos estén acompañando y, sobre todo, las propias dudas que nos han generado cuando nosotros estuvimos trabajando este tema. Pero no deja de ser un espacio y un encuentro de investigación en el que nosotros sabemos, por un lado, con lo que nos contó Eugenia, cuáles son los derechos en pugna entre lo que se ha firmado por parte de la OMS, por parte de los distintos tratados regionales, por parte de los principios rectores, lo que ha dicho Naciones Unidas, y por otro lado vemos que a nivel regional, en el caso que nos contó Nazarena, sobre AstraZeneca y la Unión Europea, es un caso distinto a lo que nosotros conocemos como un reclamo típico de una persona, un individuo débil frente a la empresa que ha hecho, por su actividad empresarial, ha tomado algún tipo de directiva, de trabajo, que ha afectado derechos humanos. En este caso, no tenemos un Estado, tenemos una Unión Europea que tiene personalidad jurídica propia, por eso es la Unión Europea, a partir del Tratado de Lisboa, quien tiene personalidad jurídica propia y puede demandar en nombre de todos los Estados miembros, y demanda en el lugar donde se firmó el convenio, que es Bruselas. No demanda ante un tribunal de la Unión Europea, sino que demanda ante un tribunal nacional europeo, con otro agregado y otro condimento más que a los internacionalistas nos gusta para poder discutirlo, que es ni más ni menos la posibilidad de tener, como ya ha sucedido en otros casos, que por vía de apelación dentro del sistema jurídico europeo, tanto el Tribunal de Justicia de Europa, o sea, en Bruselas, como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, con sede en Estrasburgo,
lleguen a tener competencia los dos por distintos motivos sobre el cumplimiento o no cumplimiento del contrato de entrega de vacunas por parte de AstraZeneca. Porque a su vez también tenemos que tener en cuenta que estamos hablando de un convenio que fue firmado por AstraZeneca con la Unión Europea, porque hubo una compra a nivel comunitario de vacunas, en ese caso, y además hubo distintos estados que negociaron por su lado, por su cuenta, tanto con AstraZeneca como con otras empresas fabricantes de vacunas. Ejemplo, Pfizer. Ejemplo, Moderna. ¿Y qué sucedió? Muy bien contaba Nazarena que las vacunas de AstraZeneca tienen plantas de producción en territorio europeo. De hecho, en febrero de este año, hubo un caso que fue muy comentado en Italia, porque en Italia habían tenido un número muy alto de muertes, población muy envejecida, un número muy alto de muertes por coronavirus el año pasado, y venían muy lentos con la vacunación en pleno invierno europeo. Y en Italia, en el sur de Italia, estaba una de las plantas de fabricación de las vacunas de AstraZeneca. Vacunas de AstraZeneca que tenían comprometido el envío de dosis a Reino Unido. Reino Unido, estado que hace menos de un año y medio abandonó la Unión Europea. No seamos sinceros, Reino Unido, cultural, geopolíticamente, está en Europa, pero ya no era parte, ya no se consideraba parte de las decisiones de la Unión Europea. Había un cargamento muy importante de vacunas que tenía que zarpar desde el puerto de Nápoles, en el sur de Italia, con destino al puerto de Londres, técnicamente el puerto de Southampton en Inglaterra, y de ahí llevarlo a Londres para la distribución de dosis. Sucedió que el gobierno italiano incautó todo ese cargamento de vacunas y se provocó un incidente diplomático de un estado sacándole las dosis a otro estado porque se estaban fabricando en el estado, en el suelo donde lo pudieron tomar las dosis. Mientras que la diplomacia europea, en cabeza del presidente de la Comisión Europea, estaba presionando en Bruselas a AstraZeneca para que diga, develar lo que finalmente tuvo que develar, cuáles eran las plantas donde estaba produciendo las vacunas. Muchos de nosotros probablemente nos acordemos que en Argentina se fabrica una parte de la vacuna AstraZeneca y otra parte del compuesto se terminaba de envasar en México. Y esas eran gran parte de las dosis de vacunas AstraZeneca que teóricamente iban a llegar a Argentina, si bien luego llegaron dosis de AstraZeneca mayoritariamente de la India, lo cual también es más fácil hacer llegar un avión desde México para Argentina que desde la India por una cuestión también de distancia. Pero bueno, AstraZeneca a nivel mundial ha tenido muchos problemas logísticos, muchos problemas de entrega, pero se supone que el principal problema fue que no llegaba a la elaboración de todas las vacunas. A su vez, como bien comentaba Eugenia, ya en la última ronda de Doha de la Organización Mundial de Comercio se había dicho que en caso de pandemia iban a liberarse las licencias, o sea, los derechos de propiedad sobre la fórmula de las vacunas. Sin embargo, tenemos que diferenciar que los estados han tenido especial interés en la producción de vacunas. Por ejemplo, la vacuna de Moderna fue una vacuna paga por el Estado norteamericano, por Estados Unidos. Por eso Moderna fabricó el 98% de sus dosis para ser utilizadas en Estados Unidos en la pandemia en la primera mitad del año. Y luego firmó contratos menores con Europa y otros lugares. Bien. En paralelo a eso, porque el mapa, si no vamos a terminar de complejizar lo suficiente para ver lo apasionante que es este caso y que también comentaron NASA y Auge, tenemos otro agregado. Sucede que ha habido estados que rechazaron la utilización de AstraZeneca como vacuna. Por otra parte, ha habido estados que aprobaron el uso
de otras vacunas, que no todas las vacunas están disponibles en todas las latitudes, eso también ha sucedido bastante, pero hay estados que no rechazaron en un momento la utilización de la vacuna de AstraZeneca, y por eso AstraZeneca también dijo qué sentido tenía el cumplimiento total del contrato si algunos estados de la Unión Europea estaban rechazando su uso, y que estaba priorizando la entrega de dosis a estados donde sí se estaba reclamando la vacuna porque la estaban utilizando. Disculpe. Básicamente, todo lo que nosotros estamos hablando es de derecho comercial. Hasta el momento, lo único que tiene que ver con derechos humanos es que estamos en una pandemia y se está muriendo gente. Sin embargo, si yo les digo que AstraZeneca utilizó argumentos de derechos humanos en su defensa, ustedes me tendrían que decir, son los estados los que tendrían que estar utilizando argumentos de derechos humanos para reclamar que les entreguen las vacunas. Pero no, fue AstraZeneca. ¿Por qué? Porque AstraZeneca consideró que el uso y la distribución que estaban haciendo los estados era poco eficaz. Y eso fue un argumento que mencionó la defensa del caso, que bien explicó Nazarena, en Bruselas. Con lo cual estamos teniendo una empresa, en este caso una mega empresa farmacéutica en este momento, que ha discutido la ejecución de una política pública en el marco de una pandemia a los estados en la Unión Europea. Y si queremos agregarle un pequeño condimento más, recordemos, los principios rectores de las Naciones Unidas de Empresas y Derechos Humanos básicamente trabajan sobre 3 pilares. El primer pilar es la protección de los derechos humanos. El segundo pilar es la prevención del daño por parte de las empresas. En sus políticas internas tienen que incorporar planes de debida diligencia para evitar, y en tal caso mitigar el daño por sus operaciones empresariales. AstraZeneca, per se, no tiene un plan de due diligence en materia de derechos humanos. Tiene planes de due diligence en distintos sentidos, generalmente apuntados a cuestiones ambientales. Sin embargo, ya es la primera vez que utilizó argumentos puramente de derechos humanos al salir a hablar y al salir a negociar con estados. Y el tercer pilar de los principios rectores es el acceso a la justicia. Este es el primer caso que nosotros tenemos noticias. Puede haber habido otros, pero puede haber casos que sean por arbitraje confidencial y que no estén registrados o que no estén públicos su registro de comienzo de actuaciones. Este es el primer caso donde nosotros estamos discutiendo el acceso a la justicia, no por parte del individuo, por parte de la Unión Europea. Y más interesante todavía, estamos discutiendo que la Unión Europea demandó a AstraZeneca, pero que a su vez AstraZeneca contravino la demanda. AstraZeneca también consideró que se estaban violando de derechos humanos. Creo que no hay mejor caso en un mundo tan dado vuelta, tan loco, para poder hacernos más preguntas. Porque esto es una investigación en curso. Es una investigación cualitativa en la que nosotros empezamos con una hipótesis de que claramente es difícil el acceso a la justicia en caso de violaciones de empresas y de derechos humanos. Pero siempre partimos de la base que el acceso a la justicia era difícil para los individuos, personas humanas. Porque, seamos sinceros, es el 99.9% de los casos que nosotros tenemos, dentro de los pocos casos que existen que se reclaman violaciones de derechos humanos por parte de las empresas, son de individuos, generalmente grupos en situación de vulnerabilidad, que es a lo que apuntó la Comisión Interamericana en la resolución del año pasado. Bien. AstraZeneca no es un sujeto de derecho internacional. Es empresa, no es Estado, no es organismo internacional, no es Santa Sede, no es grupo beligerante, no es un individuo humano. Es una empresa. Es un actor de las relaciones internacionales, pero no es sujeto. Bueno. AstraZeneca está terminando de suceder que en este caso puntual, en un tribunal doméstico que hizo una interpretación basada en derecho internacional público, AstraZeneca tuvo ius standi, se enfrentó en igualdad de condiciones en el plano internacional a un sujeto de derecho internacional. Tuvo ius tractum, firmó un convenio. El único ius
que AstraZeneca no está pudiendo comprobar, mostrar, para decir que efectivamente es un sujeto de derecho internacional, es el ius delegationi, el derecho de las delegaciones, que no es más y menos que el derecho que ejerció la Unión Europea con la diplomacia europea. La Unión Europea utilizó, a través de lo que es la cláusula del artículo 14 del Tratado de Lisboa, utilizó el instrumento de la diplomacia europea para salir a negociar con AstraZeneca y con otros laboratorios, pero fundamentalmente con AstraZeneca. Negoció de forma unificada por parte del bloque, con subjetividad internacional. Sin embargo, AstraZeneca no tiene la posibilidad de utilizar una diplomacia. A lo sumo tendrá una junta, un directorio, un presidente y distintos gerentes, a nivel global y a nivel local. Perfecto. Pero nosotros ya verificamos que en un caso de afectación de derechos humanos por parte de la conducta empresarial y por parte de la conducta estatal también, hubo efectivamente trazos de subjetividad internacional a una empresa. Y la pandemia claramente llegó para quedarse. Tenemos que plantearnos otras discusiones más. Pero otro de los interrogantes que me parece que es interesante dejar abierto y preguntarnos es cuál es el rol de las universidades. Porque AstraZeneca finalmente patentó y utilizó de forma conjunta con la Universidad de Oxford la fórmula actual de la vacuna. Fue un desarrollo conjunto de lo que se llama Victoria me sabrá corregirme mucho mejor, un consorcio firmado entre una empresa y una universidad para el desarrollo de una tecnología, que es el desarrollo de la fórmula de la vacuna. AstraZeneca financió al laboratorio de la Universidad de Oxford, que encontró la fórmula para la vacuna del COVID-19. Perfecto. La Universidad de Oxford, por su parte, ha sido sujeto de negociaciones de forma bilateral con los estados. Se ha sentado en la mesa de discusión con los estados, y no en un rol típico, que es el rol que las universidades en mayor y menores niveles, pero siempre participamos, que es en el de asesoría en políticas públicas, que es el rol más común, poner los conocimientos por parte de la universidad y hacer transferencia de los conocimientos que se están generando dentro de las aulas al servicio comunitario. Acá vemos que Oxford negoció a la par de AstraZeneca, negociada, por ejemplo, con los estados para decidir dónde hacer los ensayos clínicos. Bueno, hubo ensayos clínicos de la vacuna AstraZeneca en Argentina, hubo ensayos clínicos de la vacuna de Pfizer en Argentina. Argentina en general ha sido un país con varios ensayos clínicos, al igual que Brasil, al igual que India, al igual que Canadá. Han sido estados que tienen generalmente excelentes equipos médicos, profesionales de la salud, y que se permiten hacer buenos seguimientos de los testeos de las vacunas. Excelente. Reitero, Oxford estuvo negociando con los estados para que pongan los estados, población, a disposición para hacer ensayos clínicos. No podemos hablar también de que la pandemia, por la necesidad, estuvo cambiando o estuvo habilitando subjetividad internacional a una universidad. Está cambiando la forma en la que nosotros entendemos los sujetos del derecho internacional público. Está, a partir de los principios de Naciones Unidas de Empresas y Derechos Humanos, nosotros encontramos que las empresas forman parte cada vez más de la discusión de las políticas públicas, internas e internacionales. Y estamos encontrando que hay sujetos por fuera de las empresas, por fuera de los estados, que son absolutamente locales, si tuviéramos que pensarlos, pero que ya la distancia entre lo local y lo internacional, lo nacional y lo internacional, lo público y lo privado, se está diluyendo. Porque están empezando a ser invitados a la discusión de la toma de decisiones sujetos que antes no. Dicho esto, me parece que es un excelente momento para habilitar micrófono. No sé si los invitados pueden habilitar micrófono y hacer algún tipo de acotación para
para también poder reflexionar y poder saber qué mejorar, qué impresiones les ha quedado y abrir un espacio de discusión. Nosotros anteriormente invitamos a todos y a todas a canalizar sus preguntas por el chat, pero si prefieren hacerlo oralmente podemos habilitarlo momentáneamente. En caso de desear intervenir oralmente, les pido que me lo aclaren por el chat, así le podemos cambiar el permiso en la sala. Bueno, claramente el día está tan horrible que dan ganas de ir a darse una vacuna y no de hablar de las vacunas, para poder disfrutar un poco de los días de sol que van a venir. Pero no queríamos dejar de agradecerles por parte del equipo, tanto a vos, Victoria, a Lucía y a Hernán, por todo el apoyo que nos dan continuamente desde la universidad para poder seguir analizando y discutiendo estos temas que son tan específicos. Sí, desde ya vamos a anotar el correo de la Secretaría en el chat, así pueden contactarnos y a través de nosotros también acercar cualquier pregunta que surja posteriormente. Como ya habíamos comentado antes, esto va a quedar disponible online, así que puede haber que esto despierte intercambios posteriores que no necesariamente se den en este momento. Esperamos que sea así. No sé si esperamos unos minutitos por si alguien más. Ahí hay una pregunta en el chat que consulta cuánto tiempo llevó la investigación. Esta es una investigación que la comenzamos, es un tema que venimos investigando hace tiempo, que lo comenzamos por un proyecto anterior que era el de CIADI, sobre inversiones internacionales. Luego empezamos a estudiar la línea de empresas y derechos humanos en particular. Empresas y derechos humanos la comenzamos en 2019. Hemos ya participado en un foro y ahora estamos por participar en el segundo foro de Naciones Unidas sobre empresas y derechos humanos. Por supuesto, desde el rol de academia, desde el rol de aportes de temas de discusión y algunos trabajos que hemos presentado. Y básicamente desde el 2019. Pero particularmente la línea de vacunas, nosotros lo que hacemos es utilizar tanto las clases de Derecho Internacional Público como las clases de Derecho de Contratos y también de la de Internacional de Derechos Humanos, como espacios de discusión también para acercar los temas de investigación a los alumnos. Nos parece que una forma importante de poder relacionarlos con el mundo de la investigación es si lo empiezan a conocer y a trabajar cuando están estudiando un tema, porque no tiene ningún sentido dar un tema como verdadero, cerrado y listo, cuando todos los días están cambiando. Derecho Internacional Público cambió en los últimos 18 meses con la pandemia. O sea, obviamente los institutos principales siguen siendo los mismos, pero los casos que han salido, el propio caso de AstraZeneca, vamos a tener que estar estudiándolo en los próximos meses. La pandemia está cambiando todo, así que no hay mejor forma de estudiar que investigar. Y yo no sé si Eugenia o Nazarena quieren comentar cuánto han sufrido bajo mi látigo en investigación. Pueden utilizar este momento para deshogarse, no hay problema. Nadie está tomando nota de las consecuencias terribles que tendrá si son realmente sinceras. Pueden decir la verdad. Por supuesto, querida. Las escuchamos. No sé, ¿qué les ha aportado a ustedes investigar? Ambas están en distintos momentos de la carrera. Investigar te da mayor perspectiva justamente del mundo que nos rodea, más en un país que es tan cambiante y también nos ayuda a aplicar los conocimientos que vemos en la carrera. Entonces, también es una práctica de la profesión futura que queremos ejercer. Sí, totalmente. Yo aprovecho para agradecerle a Agustina. Fue profesora mía en Seminario 1, Derechos Humanos, y estoy viendo en el chat que hay varios compañeros conectados, y nada, que estaban muy contentos porque, bueno, ella abrió esta
esta situación de meternos en la investigación, y bueno, de poder presentarle un trabajo como alumnos, que ella lo viera y darnos la oportunidad de llevarnos y de hacernos esas preguntas que te incitan a pensar y verlo desde distintas perspectivas, como dice NASA. Así que nada, yo le quiero agradecer a Agustina por la oportunidad y por la formación que nos brinda. Bueno, luego de este momento de chupar medias, que les aviso no estaba planeado, que no era necesario, se los agradezco, pero no era necesario. Mi pregunta, yo también quiero resaltar una cosa. Acá está Juliana Jaquemet y Nazarena. A principios de años, ambas trabajaron un excelente informe de investigación de campo, sumamente interesante, sumamente muy lindo. Unos aportes para la audiencia de la teoría de libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Obviamente estudiando empresas y derechos humanos, aplicado en este caso particular a libertad de expresión y el uso de las redes sociales. El trabajo que ustedes escucharon hoy empezó como disparador dentro de la materia de derechos humanos, en la que Eugenia fue una destacada alumna, junto con, acá veo también a Paula Gio, a Erika, a Brenda, otros compañeros. Y Eugenia tuvo el disparador de cuál era la relación entre las vacunas y los derechos humanos. Obviamente, primero tenés que estudiar derechos humanos y luego podés reflexionar cuál es la relación entre las vacunas y los derechos humanos. Pero lo que voy, no tiene ningún sentido la enseñanza del derecho, siguiéndonos solamente por los programas, cuando estamos en una pandemia. Porque literalmente no hay nada que haya cambiado más en los últimos meses que el derecho. Si alguien a mí me pregunta, ¿cuál es el marco legal argentino sobre algún tema? Yo en el 2019, quizás con un poco más de soberbia, hubiera respondido 3, 4 leyes sobre cada tema, todavía puedo hacerlo, pero luego del 2020, y luego de que el boletín oficial llegara a tener hasta 4 ediciones diarias, porque no entraba la cantidad de decretos que tenían que salir, yo no me animo a responder cuál es el marco legal de nada en este país. Y lo mismo ha sucedido en otros países. El derecho internacional público es algo sumamente flexible. Sin embargo, lo que nosotros conocemos como derecho internacional público tiene estructuras que son relativamente rígidas. El producto puede ser flexible, pero la estructura para pensarlo, la matriz de pensamiento del derecho internacional público, más o menos en los últimos 150 años, va a ser de cierta manera, porque la voluntad internacional se comporta de cierta manera para mantener un status quo. Obviamente que ha ido alterándose, guerras mundiales, etc. El tema es que nosotros nunca habíamos estado con tanto nivel de interconectividad entre naciones, entre estados. A su vez, con tanto nivel de cercanía entre las poblaciones de cada estado, y habíamos enfrentado una pandemia. Y es una pandemia en la que en 7 meses de la pandemia ya estábamos probando una vacuna. Antes no sucedía eso con las pandemias. Distinto es plantear si las pandemias están siendo bien o mal gestionadas, a niveles nacionales, locales, lo que sea. Obviamente hay muchísimas críticas que tienen un sentido, que son las expectativas de los ciudadanos, por el uso o no uso de los recursos por parte de los estados que administran recursos. Básicamente los gobiernos se dedican a administrar recursos que no son de ellos, sino que son de los ciudadanos. Y luego, la expectativa del manejo de la ciencia. Y la pandemia no tiene que sorprendernos que ante un momento de crisis la ciencia en sí sea lo que esté avanzando. Y qué mejor momento y lugar que la semana de investigación en la universidad para pensar si realmente, es una pregunta epistemológica, pero es el lugar para hacerlo. Si las pandemias realmente, al igual que han sido las guerras, que estamos solamente estudiando epistemología, no son motores o momentos bisagra en la historia de la ciencia. Es muy probable que esta pandemia, por lo menos en la disciplina que
que a mí me toca estudiar, que es el Derecho Internacional Público, sea un momento bisagra. Hay una teoría de relaciones internacionales que se llama la teoría de las fuerzas ocultas, que es un tipo de metodología de estudio, de la identificación de procesos que uno ve de forma aislada, pero que se trabaja, que se dice que tienen fuerzas ocultas, que no es algo esotérico, les aviso, seamos sinceros, metodología tiene poco esotérico, es muy pragmático, que significa buscar el nexo de causalidad con fenómenos que generalmente no asociaríamos. Una forma de investigar, por ejemplo, con ese tipo de metodología, fue el proyecto Manhattan, cuando se creó la bomba atómica en Estados Unidos, y, por ejemplo, la crisis migratoria de científicos alemanes judíos al comienzo del Tercer Reich de Hitler, en la Alemania nazi. Hay claramente una relación. Estados Unidos nunca hubiera llegado a tener la bomba atómica si no hubiera sido porque hubo científicos alemanes de primer nivel que escaparon y que emigraron a Estados Unidos y que tuvieron lugar dentro de las comunidades de Estados Unidos en su academia para poder investigar y poder hacerlo, porque también un poder ejecutivo que le interesó el tema. A ver, hubo un Ruppelt que puso el dinero para tener la bomba atómica. Bomba atómica, vacuna, digan lo que quieran. Es lo mismo, es la expresión de conocimiento científico. Victoria, seamos sinceros, crear una vacuna y crear un virus para matar gente es más o menos distinto en cuanto a la mentalidad que le vas a poner. Seguramente si creas un virus y intentas que la universidad te financie el proyecto, no vas a decir virus para matar mucha gente, probablemente tengamos que plantearlo en el proyecto de investigación como vacuna. El virus que va a sanar a otra cosa. Ponele. El daño Así que ya sabes qué prepararte, ya sabes qué leer cuando te mandemos nuestro próximo proyecto de investigación. Perfecto. Ya estás atajada. Es muy interesante escucharte decir esto porque más allá de que no tengamos manifestaciones, por lo menos no tan contundentes respecto a si es un momento bisagra o no, sí podemos dar cuenta en la escala pequeñita que manejamos en la universidad de algunas, bueno, de oportunidad de investigación sin duda, de modificaciones y ampliación de las dimensiones de análisis de proyectos de investigación de distintas disciplinas también. Veremos cómo se sostiene, y no es un veremos irónico o cínico, sino es, bueno, veremos cómo se sostiene la cuestión del estudio de este fenómeno a medida que sigamos viviendo en un mundo que todo el tiempo te da alguna oportunidad nueva para empezar a estudiar otra cosa. Pero sí, sin duda estoy de acuerdo con que es un momento para estudiar lo que está sucediendo en este momento, no para esperar a ver qué dicen los libros de historia sobre cómo fue este momento y ahí empezar a estudiarlo. Así que en ese sentido me pareció muy rica la exposición. Y por supuesto que te agradezco siempre, no solo por la buena predisposición, sino también por esto que ahora sí es el indicador de cómo se organizan y cómo es en algún punto el ideal de los equipos de investigación, que sean docentes, que detecten el interés de estudiantes, que esos estudiantes se comprometan de alguna manera, que encuentren el costado para desarrollar su vocación dentro de un equipo de investigación y que después puedan seguir, como decían las chicas, aplicando lo que se estudia en la resolución de problemas, que es la articulación más virtuosa que puede tener la investigación con la función académica. Nosotros por parte del proyecto les agradecemos mucho, es muy cómodo poder investigar en el seno de la universidad, y la verdad que es muy lindo detectar desde el lado de la función docente interés, y que ya es el tercer año que hay, creo que es la tercera semana de investigación en la que participamos. ¿Es la tercera edición de la Semana de Investigación? Sí. No. La primera fue totalmente participamos presencial y estas dos últimas, producto, por motivos de público conocimiento, de las dos en modalidad estrictamente virtual. Así que es muy lindo participar y es muy lindo saber que hay interés, acá veo varios alumnos, que hay interés también de que se está construyendo y gestando un propio semillero. Y qué lindo que es ver también que los semilleros van creciendo y van haciendo. Así que antes estaba acá conectado Juan Osorio, que también fue alumno,
y ahora es codirector de uno de los proyectos, así que creo que estamos empezando a tener el círculo de que sigan trabajando duro y después tienen que dejar de aguantarme a mí y pueden dirigir sus propios proyectos. Perfecto. No sé, Lucía, si hay alguna pregunta que pudiste recoger del chat o del panel de preguntas y respuestas. En principio, no. Perfecto. Nosotros les dejamos, compartimos por el chat nuestros correos y entonces quedamos a entera disposición. Bueno, muchas gracias. Les agradecemos a las panelistas y también a todo el público presente. Quedamos atentos a su participación en las otras actividades de la Semana de la Investigación y por lo pronto continuamos en media hora con otras. Así que gracias Ganamos a media todos. hora. Nos vemos. Chao, hasta luego. Muchísimas gracias, Eugenia, Nazarena, Victoria, Lucía, Ram. Chao. Gracias.